8:24, vamos rapidito al Palacio de la Moneda donde está hablando el presidente Gabriel Boric. Lo escuchamos. La reforma de pensiones que tanto costó sacar adelante. Cuidar la unidad. Ahora bien, como gobierno la labor continúa y la vara que ha dejado la ministra Jara es alta en su cartera. Por ello, asume hoy la cartera de Trabajo y Previsión Social Giorgio Bocardo Bosoni, quien junto con el ministro de Hacienda y la Superintendencia de Pensiones deberá liderar la implementación impecable de la reforma de pensiones, que no es una tarea menor. Le mandato además como prioridad sacar adelante la ley de sala cuna para Chile, que junto con la de modernización de la educación parvularia... Ya, son las 8:39, escuchábamos ahí al presidente Boric. Dijo un par de cosas interesantes, especialmente cuando dijo, y el diputado Undurraga. Bueno, Montserrat Rolano, buenos días. Muy buenos días. Sí, está asumiendo Giorgio Bocardo como ministro del Trabajo y Previsión Social. Así es que vamos a comentar esto, qué es lo que está sucediendo en La Moneda. En poquitos minutos también vamos a conversar con Bárbara Paillal. Por de pronto saludamos a nuestros panelistas del Frente Amplio, Lorena Meneses. Bienvenida, Lorena, integrante del Comité Central. Hola, buenos días. Gracias Sí. por la invitación. Y al investigador del Instituto Libertad vinculado a Renovación Nacional, Pablo Rodríguez. Bienvenido, Pablo. Hola, buenos días. Buenos días, Pablo, Lorena. Bueno, está ocurriendo, ¿no?, en este momento una ceremonia similar o equivalente a la de Carolina Toa, en la justificación que tiene, porque hemos tenido otras salidas y entradas de ministros y no hemos tenido ceremonia, ¿no? Ha sido básicamente comunicados de presidencia, así que se entiende que esa es la lógica.
El presidente dice, yo no tengo candidato, candidata, mi candidato es Chile, ¿no? Repitiendo algo que ya había dicho con anterioridad, y nombra a Giorgio Bocardo, militante del Frente Amplio, Lorena, en este cargo tan importante, ¿no? Que es el Ministerio del Trabajo. Falta definir el subsecretario. Hay algunos que especulan que podría ser un militante del Partido Comunista para generar ahí equilibrios en el gabinete. ¿Cómo ves esta salida que ya se concreta el día de ayer de la ministra Jara, con lo que se consolida una primaria, al menos con 3 figuras bien fuertes dentro del oficialismo? Es una buena noticia para el oficialismo, ¿no? Con estas 3 personas, vamos a ver si es que hay una cuarta. O sea, digo estas 3 porque está en veremos por razones del CERVEL, el tema de Vlado Mirosevic y Jaime Mulet. Ahí Pablo podrá referirse como en su calidad de cientista político, también de Jimena Rincón, ¿no? En el otro lado, pero ya tenemos estas 3 figuras fuertes, ¿no? Y se consolida esta primaria. ¿Qué podríamos partir comentando? Y sobre la figura de Janet Jara, ¿no? Que fue resistida en el Partido Comunista. Creo que no caigo en un exceso si menciono eso, considerando que el propio presidente de ese partido en la comisión política votó por Daniel Jadwe, no por Janet Jara, ¿no? Sí, bueno, primero señalar que como Frente Amplio nos pone muy felices el hecho de que se haya nombrado a Giorgio Bocardo como ministro del Trabajo y Previsión Social, porque efectivamente él no solamente es militante del Frente Amplio, sino que además es un activo militante, él es parte también del Comité Central, y además ha demostrado un compromiso con trabajadores y trabajadoras desde que asumió como subsecretario y además en su historia política. Por lo tanto, me parece que es un gran nombramiento para lo que queda de gobierno durante este año. Sé que va a poner los énfasis donde hemos conversado como partido, que tiene que ver también, bueno, el presidente además le da el mandato de ponerse a trabajar respecto de la sala cuna, etcétera, de varios otros proyectos. Y por lo tanto, primero señalar también todas las felicitaciones para él y que tenga una impecable gestión en lo que corresponde. En segundo término, me parece que las palabras del presidente Boric son bastante claras. El presidente de la República, independiente de que sea el líder de una coalición y que sea además parte como militante del Frente Amplio, digamos, me parece que su texto, su relato respecto de que él está pensando en Chile habla perfectamente de lo que ha hecho durante estos 3 años y algo de gobierno, y por tanto me parece que es lo que corresponde. Ahora, como si la ceremonia es más o menos cariñosa o eso, yo creo que ahí va a ser como el típico como detalle que quizás puedan entrar algunos medios a conversar, pero en lo concreto es que hoy día tenemos una primaria que a lo menos tiene 3 candidaturas que son fuertes, como tú decías, Montserrat, que van a ser ampliamente convocantes. Tenemos ahí partidos grandes que vamos a estar detrás de esta primaria, pero no solamente pensando en que las primarias tienen este componente militante, digamos, que es lo que se conversa mucho desde la ciencia política, sino que también lo que va a significar hablarle al ciudadano no militante, más alejado de la política, pero que también puede ir a votar con voto voluntario, y yo creo que eso siempre es importante recalcarlo. Las primarias, aunque sean voto voluntario, también convocan a aquellos que no son militantes, porque de repente queda como esa sensación de que solo votan los que están en los partidos, digamos. Y en verdad yo creo que lo interesante de esto es que podamos hacer una primaria que incluso tenga una participación mayor de la que tuvimos en el año 2021, que no fue poca, fue cerca de 1.700.000 personas las que votaron. Y por tanto creo que ese es hoy día el trabajo que como partidos de la coalición tenemos que empezar, viendo también lo que va a suceder con el Partido Socialista, que todavía no se ha pronunciado, lo que va a pasar con las candidaturas de Jaime Mulet y Vlado Mirosevic, y si es que, y es lo que nos gustaría, digamos, se integre también el diputado Undurraga para que esto sea efectivamente o la democracia cristiana con el candidato que tenga, para que esto efectivamente sea una primaria que sea altamente convocante y que nos permita alinearnos a todos en la primera vuelta detrás de una sola candidatura. Sí, Pablo, hace poquito rato estuvo aquí en una entrevista el diputado Eric Aedo. Y el diputado no escondió sus discrepancias con Alberto Undurraga. Dijo que lo apoyaba, pero al mismo tiempo dijo que no se mandaba solo, que había un voto según el cual la democracia cristiana no debía ir sola.
De hecho, en algunos momentos, no quiero ser irónico, pero la entrevista adquirió incluso un tono más personal, porque él decía que incluso su propia diputación dependía de que hubiera una alianza parlamentaria para efectos de enfrentar el tema. Y ahora está la apelación del diputado, o sea, del presidente Boric al candidato a diputado Undurraga. Em, ¿Cómo ves eso? Y vamos a ir luego de eso con Bárbara Payal, pero para no desordenar te damos la palabra para que hagamos el análisis. Sí. Sí, yo creo que hay dos gestos importantes. Primero, Mm. justamente, hacer un acto equivalente a lo que significó la salida de Toa. Yo creo que eso ya es un punto político relevante que hay que analizar. Y lo segundo tiene que ver justamente con esta invitación, Sí. al diputado Undurraga. Yo no sé si eso va a prosperar. Creo que la ADC y parte importante de la ADC no se siente cómoda con una alianza tan amplia que incluye al Partido Comunista, y por lo tanto creo que Undurraga igual está jugando sus cartas respecto a cómo instalar el partido, pero uno ve que la ADC lo ha dicho siempre y lo ha mantenido, y no un discurso nuevo. Entonces yo creo que no hay muchas chances de que justamente lleguen a un acuerdo presidencial. Yo creo que es un error para la ADC. O sea, la ADC ha hecho esto en las últimas 2 elecciones presidenciales y no le ha ido bien en sus resultados parlamentarios. Entonces creo que es una decisión que creo que no es del todo acertada desde el punto de vista electoral, pensando en que sus diputados se ven amenazados, por un lado, como el mismo diputado Aedo, pero también la ADC ha ido bajando consistentemente sus votos y sus diputados en las últimas elecciones. Entonces podría incluso quedar bajo estos umbrales que se están discutiendo hoy día en el Congreso. Entonces creo que la ADC tiene un camino que es difícil, porque reafirman una y otra vez su posición de no ir con el Partido Comunista, pero electoralmente eso tiene costos muy grandes. Ujú. Y el costo principal es casi quedar disminuido en términos de representantes, y eso es un problema que no solamente tiene que ver con cuánto llega al Congreso, sino que además, y porque hoy día están todos dependiendo de platas públicas, de con cuánto financiamiento tú quedas para los siguientes 4 años. Entonces, no solo diputados electos, sino que cuánto financiamiento público tú vas a recibir a partir de los votos que obtuviste en la elección. Sí. Y eso es un problema importante. Entonces, creo que hay una decisión que creo que va para allá, pero creo que es una mala decisión en términos de resultados para el partido. Sí, vamos a ir a la moneda con Bárbara Payal, nuestra colega integrante de nuestro departamento de prensa, quien nos va a contar un poco más de los detalles de este cambio de mando para retroalimentar Cambio de además. gabinete. Cambio de gabinete, Que en perdón. realidad es un cambio de gabinete. Es un cambio de mando en un ministerio. Ajuste Es- ministerial. Claro, que tampoco es cambio, viste que según la jerga en boga, cambios cuando son más, ajustes cuando es menos. Ya. Bárbara, te escuchamos atentamente. Muy buenos días. Ya culminó este ajuste ministerial, ajuste de gabinete, presidida por primera vez por el nuevo subsecretario del Interior, Víctor Ramos, donde ya se confirma, como se decía en todos lados, y asume Giorgio Bocardo este Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Él era subsecretario del Trabajo hasta este minuto, es sociólogo de la Universidad de Chile, y bueno, ya ahí el presidente Gabriel Boric le encomienda un desafío en particular, que es sacar la ley de Sala Cuna, pero también está marcado por esta emotiva despedida. Se vio una ex ministra del Trabajo en este minuto, ya Janet Jara, bastante emocionada. El presidente Gabriel Boric, quizás con un tenor distinto a lo que fue el anterior cambio de gabinete, con la salida de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, destacando la agenda social que sacó adelante la ex ministra del Trabajo, el aumento del salario mínimo, la reforma de pensiones, avanzar en justicia social, aún teniendo minoría en el Parlamento. Destacaba especialmente su vocación de diálogo, su capacidad para llegar efectivamente a consensos con las distintas fuerzas políticas, su tenacidad, liderazgo, su trabajo en equipo, y siempre, decía el presidente Gabriel Boric, sin dejar de lado el mundo social de donde proviene. También le encomendaba, le deseaba éxito y fuerza para la construcción de unidad en el progresismo. Él decía, reiteraba este llamado de primarias amplias entre las fuerzas oficialistas. Mucho se ha especulado, decía el mandatario, respecto a quién es el candidato del gobierno o su candidato en particular. Él decía, no es Carolina Toá, no es Gonzalo Vinter,
el candidato es Chile, lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es tener presidencia en materia electoral y seguir trabajando. Todo esto en una emotiva ceremonia, recibió el abrazo la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, del mandatario, también de quienes hasta ahora habían sido sus compañeros, sus compañeros de gabinete, los ministros y ministras, pero también ya al final el presidente Gabriel Boric, como ustedes los pudieron escuchar, también enviaba un mensaje a la senadora socialista Isabel Allende, destacando lo que es su aporte a Chile, es y seguirá siendo invaluable su lucha por la recuperación de la democracia, su lucha por los trabajadores, por las mujeres. Este legado no perecerá jamás. Vaya para ella todo mi respeto y cariño, también entregando y abordando lo que ha sido toda esta tensión en la alianza oficialista de los últimos días. Ayer la mesa directiva, de hecho, del Partido Socialista llegó hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el jefe de Estado. Se habían limado de cierta forma algunas asperezas en esa reunión, y ahora en lo relativo a la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, ya tiene una pauta durante esta jornada sobre las 10 de la mañana en Plaza de la Constitución. Se va a llegar con la directiva del Partido Comunista ya para entregar sus primeros lineamientos como candidata presidencial, Patricia. Sí, perfecto, Bárbara. Vamos a estar muy atentos y atentas a esta actividad donde se espera que se entreguen las primeras definiciones políticas, ¿no?, del Partido Comunista. Ayer lo decía Juan Andrés Lagos acá en la radio, hay un programa en el que se ha estado trabajando, así que probablemente tengamos más luces respecto de esos ejes programáticos. Sí, a las 10 entonces, Bárbara, ¿cierto? Sí. Debajo, ahí en la estatua de Allende. Exactamente. Claro, ahí la Plaza de la Constitución. Muchas Perfecto. gracias, Gracias, Bárbara. Bárbara. Que estés muy bien. Muy buenos días. Lorena, bueno, la compañera nos dio el pase para la pregunta que les quería plantear, porque la figura de Janet Jara es mucho más amigable, ¿no?, dentro del Partido Comunista, ¿no? Es una persona que irradia simpatía, tiene habilidades blandas, a diferencia probablemente de otras candidaturas, pero tiene el sostén que la soporta es el Partido Comunista, ¿no? Hoy día viene una editorial interesante, debatible por cierto, en el Mercurio, donde se hipotetiza si es que efectivamente Janet Jara es tan diferente de Daniel Jadue, ¿no? En un partido donde habitualmente no hay muchas diferencias internas. Se plantea, por ejemplo, que el hecho de que sea Bárbara Figueroa y Lautaro Carmona quienes estén como detrás de ella, ¿no?, sosteniéndola en términos de jefe de campaña, es una señal que la sede del comando de su campaña sea la sede del partido, es una señal de querer mantener cierto control de su candidatura y que ya no se desmarque tanto de las posiciones del PC. No quiero solamente hacer alusión a la caricatura respecto de Venezuela, pero es un tema que va a ser conflictivo para ella, ¿no? La política internacional en general, donde el PC tiene posiciones que son complejas, ¿no? Ha tenido posiciones respecto de seguridad pública, por ejemplo, que son distintas a las del gobierno, ¿no? ¿Cómo ves la figura de Janet Jara en este contexto donde se empiezan a diferenciar las figuras del oficialismo? Sí, mira, yo creo que en este inicio, cuando están recién proclamadas las candidaturas, ustedes saben, nosotros a Gonzalo lo proclamamos el jueves pasado, en el fondo hoy día vamos a empezar a ver muy probablemente ya muy pronto, digamos, cuáles van a ser esas distintas diferencias, porque en definitiva, efectivamente, independiente que estemos en una primaria en donde nos alberga el mismo paraguas, digamos, que tiene que ver con Chile, cómo entendemos la sociedad, hay matices, digamos, y deben haber matices, porque no debiera ser lo mismo votar por uno o por otro, digamos. Ahora, en términos como de lo que sucede con Janet Jara dentro del Partido Comunista, yo creo que no me corresponde a mí dar una opinión respecto de eso, porque no conozco la interna del Partido Comunista, no sé qué es lo que se evaluó a la hora de definir que Janet Jara fuera la candidata presidencial y que en el caso de Daniel Jadue sea candidato, entiendo yo, precandidato a diputado por el Distrito 9.
Pero me imagino que ellos evaluaron, al igual como nosotros desde el Frente Amplio, lo que creíamos identificaba mejor a nuestro partido y también cómo nosotros queríamos transmitirle a Chile lo que entendemos como un proyecto que pueda ser en un futuro cercano presidente de la República. Por tanto, yo creo que si bien tiene cualidades que tienen que ver, claro, con las habilidades blandas y todo eso, también tiene que ver con el trabajo que le ha tocado desempeñar. Porque no dudo que muy probablemente Carolina Toá también tenga habilidades blandas, pero le tocó desempeñar un cargo que tenía que ver con la seguridad y por tanto las personas esperan en seguridad que uno tenga una voz más dura, más firme, qué sé yo. Entonces yo creo que en la arena del debate probablemente muy ligado a lo programático, vamos a ir viendo estas diferencias. Yo al momento creo que son estilos distintos, pero eso no significa que estos estilos no puedan ir moviéndose, porque tenían que ver también con el rol que jugaron los últimos 3 años, en términos de diferenciar, por ejemplo, Carolina Toá con Janet Jara, que siempre yo siento que estas comparaciones son medias odiosas, porque en definitiva uno también juega en el campo en que le tocó jugar, digamos. Entonces, en ese sentido, Janet Jara obviamente está ligada a una agenda social, porque era la ministra del Trabajo, y Carolina Toá más a la agenda de seguridad, porque era la ministra del Interior, digamos. Pero también tenemos a Gonzalo, que ha estado liderando en términos de debate, no solamente programático, sino que también respecto de los debates de lo que queremos como en futuro para Chile, y tiene que ver desde su rol como parlamentario. Veamos ahora, creo yo, hay que dar como esa oportunidad de cómo se va desarrollando esta pre-campaña, digamos, y después lo que va a ser la campaña a la primaria. Sí, Pablo, te voy a dejar una pregunta. Además, te vamos a dar la ventaja de que vas a tener 2 minutos para masticarla, porque luego de eso vamos a la pausa y luego volvemos con la respuesta. Las 3 candidaturas más fuertes que aparecen ahora en el oficialismo, Toá, Jara y Winter, dieron lugar a algo que nos dijo el domingo pasado Alberto Mayol, que me pareció súper interesante. Dice, como se trata de 2 exministras de Boric, y además de una de sus personas personal y políticamente más cercana, lo que se ve hasta el momento es una primaria que no se desmarca tanto del gobierno, ¿no? O sea, no aparece hasta ahora un antagonista del gobierno que a veces aparecen en las primarias como para decir, nosotros haríamos algo sustantivamente distinto. Es obvio que Carolina Toá lo ha ensayado, pero ese desmarque tiene límites por el rol que le ha tocado jugar en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, decía Mayol, eventualmente Paulina Bodanovich podría jugar ese rol si es que entra a la primaria, o el mismo diputado Undurraga, ¿no? Lo dejo para que sigamos masticando este asunto a la vuelta de la pausa. Nos vamos a separar, pero poquitos segundos. O sea, pestañeo, se rellena la taza de café y volvemos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl.
Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita el viernes 25 de abril a las 19:30 horas a una noche memorable junto a diferentes referentes de nuestra música nacional en un concierto denominado Canto Nuevo, un encuentro de músicos chilenos. Nos acompañarán esa noche Schwenke y Nilo, Patricio Liberona, Francisco Villa, Diego Díaz, quien homenajeará al cubano Silvio Rodríguez, y Rodrigo Núñez, acompañado del músico Mario Feito al piano. Viernes 25 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl. Dúo, dualidad y danza en Seina. Una coreografía sobre la condición humana que explora la dualidad como fuerza de transformación. Dúo desentraña interacciones entre fuerzas opuestas, atracción y repulsión, conexión y separación, fluidez y resistencia. Del 3 al 12 de abril a las 20 horas en el Centro Cultural Seina, Arturo Prat 33. Entradas a la venta en Punto Ticket. Colabora Radio Universidad de Chile. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través del 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Son las 9 con 2. Bueno, está interesante el escenario político. Justo una querida amiga que ya sabe quién es, a quien le mando saludos, me preguntaba cómo estaba con tanta noticia en desarrollo. Está intenso el devenir político. Pablo Rodríguez. Sí. Lo que yo veo, y a lo mejor discrepo un poco con lo que se plantea, es que lo que está haciendo el gobierno, de alguna forma, y sus candidatos que son oficialistas, es más bien perfilar lo que viene para el futuro. Uh-huh. Es decir, qué tipo de centroizquierda, izquierda va a ser la que se instale los próximos años. Si uno ve la encuesta, y claro, pueden cambiar mucho la encuesta, pero no se ve que sean hoy día competitivos frente a la derecha. Eso por un lado. Pero cuando tú enfrentas a alguien histórica de la concertación, como Carolina Toá, tiene a una ministra del Partido Comunista, tiene a alguien del Frente Amplio, yo creo que nunca han tenido una primaria ellos como tal. Eso no, yo creo que si me equivoco, me corrige. Nunca había una primaria que de alguna forma cada proyecto político o cada visión política compita electoralmente. Y creo que eso está ocurriendo hasta la fecha, en donde las diferencias que hay obviamente van a ser menores respecto al gobierno. Yo creo que van a ser muy leales al gobierno. Incluso aunque hubiera nuevas figuras que se metan en la primaria, yo no creo que ese sea un factor. Uh-huh. Yo creo que por el estado en que está el gobierno, que mantiene su 30% de aprobación histórico constante, donde hoy día todavía no son tan competitivos presidencialmente, es ver quién va a salir mejor parado para los próximos 4 años. Uh-huh. Y quién va a salir mejor parado para la próxima presidencial, qué va a pasar con el mismo Boric, qué va a pasar con Bogdanovic. Entonces, yo creo que esta primaria de alguna forma es que cada proyecto compita y ver quién gana y quién sobrevive para los próximos 4 años. Yo lo veo así, ¿no? Ese es como el contexto que observo. Sí, interesante lo que dice Pablo. Efectivamente, es primera vez que todas estas sensibilidades y proyectos políticos que son distintos,
que tienen cierto grado de convergencia, ¿no? Pero tienen diferencias, van a verse sometidos a una instancia de votación popular, ¿no? Así que es bien interesante lo que salga de allí. Lorena, Pablo, los queremos llevar a lo que ocurrió ayer en la tarde, pasadas las 5 de la tarde, en la Cámara de Diputados, con esta sorpresiva, no sé si tan sorpresiva, elección de la nueva mesa, donde el diputado Castro de RN sale electo por una tómbola, ¿no? Es parte del reglamento, cuando hay un empate técnico, y después de una segunda votación, dirime la famosa tómbola, donde él salió por el azar, elegido. Ahora, esto no es culpa de la tómbola, ¿no? Es culpa o responsabilidad de parlamentarios que supuestamente tienen cierta afinidad y votaron por el diputado Castro, ¿no? Estoy hablando particularmente de la diputada Marisela Santibáñez, que ella hasta hace poco tiempo era militante del Partido Comunista, fue electa, diputada reelecta en cupo del Partido Comunista. Volvemos al mismo tema de los díscolos, ¿no? La diputada Pamela Giles ya nos sorprende, vota para cualquier lado, y la verdad es que nos sorprende que vote con la derecha o la extrema derecha. Yo creo, no sé si vale la pena ni siquiera comentarlo. El diputado Araya, que se había pareado con el diputado Undurraga, que está de viaje, él creo que había hecho esta advertencia previamente, pero hay una segunda votación donde él se ausenta, ¿no? Y que también favorece al diputado Castro. Lorena, ¿cómo ves esto? Porque ayer la diputada Camila Rojas, un poco entre lágrimas, apuntaba con el dedo justamente a los propios, ¿no? No a la centro derecha, que se organizó, el diputado Alessandri declinó su candidatura. O sea, la centro derecha hizo bien la pega, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer. El problema es lo que pasa en la centro izquierda, ¿no? O en la izquierda. ¿Cómo lo ves? Sí, mira, yo creo que efectivamente es un gran problema para el oficialismo, para nosotros, el haber perdido la presidencia de ambas, del Senado y de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y comparto con la diputada Rojas, digamos. O sea, yo creo que no sé en qué idioma hay que decir que este no es un momento para estar dándose gustos personales, ni estar haciendo votos individuales o tratando de... no sé cuál era el sentido de la diputada Santibáñez de votar por alguien de la derecha, digamos, cuando efectivamente ella mantenía un discurso de izquierda. O sea... me da la sensación de que no tenía ganas de votar por la diputada. O sea, como que en el fondo, ¿dónde están los valores del proyecto? Claro, yo tengo la sensación de que era algo más bien personal. Ni siquiera, no sé si es contra el Frente Amplio, contra la fuerza oficialista, no tengo idea. No, dijo que era contra el Frente Amplio, también lo menciona. Probablemente. Entonces, yo creo que hoy día, en la coyuntura política que vivimos, y que vivimos no solamente en Chile, sino que a nivel internacional, que se ha comentado y recomentado y desmenuzado en todos los paneles, o sea, es como, no lo puedo entender cuando tú pones tus aprehensiones personales o lo que tú sientes como de, disculpen lo coloquial, pero como de guata, digamos, por sobre lo que es el proyecto colectivo y los proyectos políticos. O sea, esto realmente nos deja en un riesgo tremendo de no poder avanzar en los proyectos de este año. Y por tanto me da la impresión de que no sé si es que la diputada Santibáñez no lo midió, no le importa, no le interesa, digamos, pero más bien me parece cuando uno vota por el presidente Curso, digamos. Entonces es no entender la responsabilidad política histórica que tú tienes cuando llegas al Parlamento, sobre todo en el caso de ella, que llega como militante del Partido Comunista y que después renuncia, pero que en el fondo la pone hoy día en una encrucijada y en un problema valórico que yo creo que no sé si ella tuvo real conciencia o lo midió. Me parece gravísima la situación en particular de esa votación y me parece que hay que también ver cómo efectivamente la derecha, que la semana pasada todos estaban como en la cosa, está como tan disgregados, tan peleados, sí se puede alinear, sí puede ordenarse, y que en el fondo nosotros desde el progresismo tenemos que tener eso siempre en mente y siempre estar mirándolo, porque en definitiva un voto hoy día marca la diferencia en tener la presidencia de la Cámara, y eso va a repercutir necesariamente en lo que va a pasar este año con los proyectos de ley que se envían desde el Ejecutivo. Sí, muy cortito, Pato, al final lo que ocurre, lo que pasó la semana pasada en el
el Senado, por ejemplo, con el voto de la senadora Carmen Gloria Aravena. Lo que pasa ahora con Marisela Santibáñez es un fraude, o sea, es un engaño a la ciudadanía, porque si a ti te eligen con un cuerpo de ideas y tú votas por el que está al frente, tú estás defraudando a quienes te votaron. Eso es totalmente insólito, ¿no? Y da cuenta de, hoy día se retoma la discusión de la reforma al sistema político, ¿no? Pero da cuenta de la urgencia de regular esto, ¿no? Porque es totalmente anómalo que ocurra algo así. Voy a ir al tiro a eso porque era precisamente, Monse, lo que le quería preguntar a Pablo. A modo de complemento voy a leer la explicación que la propia diputada Santibáñez redactó para su votación. Voy a leer el segundo párrafo nomás, que es el medular. Mi votación de hoy es el reflejo que he visto en el diputado José Miguel Castro y no tiene que ver con votar por la derecha. No habría tenido mi votación, por ejemplo, el señor Alessandri. Esto porque me da más garantías de avanzar en una agenda de mi diputación, que tiene un alto compromiso ciudadano, como es el caso de los pacientes electrodependientes, la denuncia de la violación masiva por cadetes de Cobreloa o la contención en un difícil momento respecto del protocolo de acoso sexual en la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo esto lo quiero decir con extraordinario respeto a los pacientes electrodependientes, a la víctima de la violación masiva de los cadetes de Cobreloa y a los funcionarios y funcionarias de la Cámara de Diputados, pero estos tres no son puntos de una agenda política como para fundamentar una votación. Esto no invocó una reforma de carácter más general, o sea, es una explicación casuística y como explicación casuística es bien incomprensible, la verdad. Pero bueno, dicho lo dicho, Pablo, leí el artículo del Mercurio donde detalla la sucesión de hechos que dieron lugar al triunfo del diputado Castro, algunos de los cuales detallaba Montserrat. Y el hilo conductor del argumento periodístico del Mercurio era que lo que había provocado la derrota del oficialismo era la dispersión, es decir, que había demasiados partidos que no lograron ponerse de acuerdo. Yo en la línea de lo que plantea Monse veo claramente que aquí el problema no es la dispersión, sino el discolaje. Porque eso es lo que lleva a que personas, no partidos chicos, personas voten para el otro lado. Y lo empalmo precisamente con lo que dice Montserrat, porque bueno, preguntarte por el hecho puntual, pero también cómo ves el tema de la reforma al sistema político, porque acá hemos sido bien críticos, te doy de antemano mi opinión. No están discutiendo una reforma al sistema político. En el fondo es una pugna entre qué partidos quedan mejor posicionados para enfrentar los escenarios electorales, ¿no? Pero este tipo de cuestiones como que las están dejando en segundo plano. Sí, bueno, yo creo que lo que pasó es fiel reflejo justamente de estos problemas de independencia, de discolaje que tienen los parlamentarios. Yo quiero recordar que esto no es la primera vez que pasa. O sea, por ejemplo, la derecha terminó gobernando la Cámara de Diputados en el periodo anterior con Diego Paulsen, justamente por lo mismo. Sí. La izquierda se desordenó, sus votos se dividieron, y Diego Paulsen, que nadie pensaba que iba a tener de presidente de la Cámara de Diputados porque no estaban los votos, terminó el periodo legislativo anterior como presidente de la Cámara, justamente porque no se pusieron de acuerdo al frente. Entonces, ¿por qué traigo este hecho? Es porque es algo que está pasando constantemente. O sea, en cada votación siempre hay estos votos decisivos que son estos denominados díscolos, en los cuales los proyectos se aprueban o rechazan gracias a ellos. Y ese es un problema. Tú no negocias con bancada o con bloques, sino que finalmente terminan decidiendo estas personas el destino de los proyectos políticos o los proyectos de ley. Y eso no creo que sea bueno. Porque justamente lo que hace la diputada Santibáñez transparenta una cosa que pasa en el Congreso. A veces los parlamentarios llegan a acuerdos con el gobierno porque el gobierno les va a dar cierto impulso a sus proyectos de ley, le va a hacer cierto, no sé, la palabra exacta, pero de alguna forma le va a dar espacio para que su iniciativa legislativa avance. Y eso lo concede y es parte de una negociación. Se expresa gobierno y el parlamentario. Pero lo que hace la diputada es algo que ocurre, pero no se dice. Y por tanto creo que ahí ella de alguna forma pega un poco de ingenuidad de decir estas cosas públicamente. Porque estas negociaciones ocurren. Muchas veces los votos, y no creo que sea bueno, se deciden justamente porque el gobierno decide impulsar un proyecto de salud en la respectiva distrito, en la comuna, y eso pasa, y es parte de las negociaciones. Pero creo que eso, la diputada, al decirlo, creo que comete un error que no es bueno para ella. Y respecto a la reforma, yo no creo que salga nada del Congreso. La verdad, es difícil que haya una reforma política,
En el Senado hay acuerdos respecto al umbral especialmente, pero en la Cámara de Diputados es muy difícil que se apruebe un proyecto. O sea, por lo mismo que estamos hablando hoy día, que son tan desordenados, son tan, de alguna forma, poco disciplinados a la hora de votar, que es difícil que algo se apruebe respecto a una reforma que le ponga límite a ellos. Y ese es el problema que de alguna forma se dejó pasar en las oportunidades con los procesos constituyentes, que eran otros quienes estaban regulándole las reglas a los diputados y senadores. Y entonces es difícil que alguien se ponga o se autolimite reglas que diga que no puedo votar de alguna forma, que no me puedo cambiar de bancada, que puedo renunciar al partido que me dio como candidato. Y eso creo que prevé un escenario que es difícil que se apruebe una reforma. En el Senado puede pasar algo y está avanzando con la agenda que quieren los parlamentarios, no del gobierno. El gobierno incluso es más difícil porque el gobierno plantea las órdenes de partido. Entonces, lo que podría sonar bien, es difícil que los parlamentarios, sobre todo los diputados, lo aprueben. Entonces, hay un escenario bastante adverso para que las reformas avancen y creo que eso no es bueno. Sí, hay un desafío ahora que estamos en época electoral y donde los partidos designan a sus candidatos y candidatas de elegir buenos nombres, ¿no? Esto lo hemos dicho muchas veces y esto es transversal, ¿eh? No es patrimonio de un sector político, de personas que se identifiquen con el partido, que tengan cierto nivel de disciplina, una trayectoria, que no estén ahí por tener un rostro, un nombre conocido, ¿no? Es un desafío y quizás ahí todos los partidos debieran hacerse una autocrítica. Lorena, Pablo, los queremos llevar a el tema de Allende, de la casa, de la compraventa fallida de la casa del presidente Allende, toda la agua que ha corrido debajo del puente estas últimas horas, con la destitución que ya conocemos. Falta todavía conocer el fallo, falta que esto se concrete, ¿no?, en la práctica, que se designe también un reemplazante por parte del Partido Socialista, pero ayer en la comisión investigadora hubo un antecedente que no conocíamos, que es la jefa jurídica de la SECPRES, planteó y explicitó que ella conocía de esta inhabilidad y que no le correspondía plantearlo en otras instancias, por lo tanto eso quedó ahí, ¿no? Cuestión que es bien insólita, la verdad, y vuelve a instalar el tema de la responsabilidad del gobierno en esto. Aquí lo hemos dicho, la responsabilidad en este error tremendo, inconstitucionalidad, es compartida, o sea, por parte del gobierno, por parte quizás de la familia también, de las mismas involucradas, en fin. El Partido Socialista tampoco, digamos, que se involucró mucho en este proceso, que ahora apuntan al gobierno, pero particularmente lo que tiene que ver con la responsabilidad del Ejecutivo. ¿Cómo lo ves a propósito de esta revelación, ¿no?, de la funcionaria de la SECPRES? Mira, la verdad es que el tema cada vez tengo la sensación de que se va complejizando más, digamos. O sea, bueno, de todas maneras teníamos como esas luces al inicio porque se vio que era un tema complicado. Yo no sé hasta cuándo van a seguir cayendo personas, digamos. Yo creo que ese es el punto, en términos como cayendo, me refiero como saliendo del gobierno, en términos de todas las aristas que ha tenido este caso. La verdad es que en mi impresión, nosotros cuando sacan a la ministra de Bienes Nacionales, que alguien puede decir, ya, pero eso ya pasó, ya fue. O sea, hizo la advertencia, además. Claro, es un costo político tremendo para un partido que le saquen una ministra, digamos. Entonces yo no sé si eso se ha evaluado o se le ha tomado el peso de lo que significó para el Frente Amplio sacar a Marcela Sandoval como ministra de Bienes Nacionales. Porque me da la impresión de que efectivamente el grado de daño que se ha hecho finalmente con esta decisión, que yo en otro panel acá mismo creo que le decía, yo siento que sí era un error, digamos, haber empujado de esta forma la compra de este inmueble. Yo creo que hay que ser bien honesto, digamos. O sea, yo creo que no era la mejor decisión. Al menos de la forma en que se hizo. Yo creo que se podrían haber hecho de muchas otras formas si lo que se quería era preservar el legado de Salvador Allende. Pero en lo concreto, la verdad es que me da la impresión que vamos a estar mucho rato más todavía
con esto porque cada una de las personas que revisó, que leyó, que tiene un rol funcionario, digamos, dentro del Ejecutivo, va a significar ir conociendo más y más antecedentes, porque la verdad es que para mí, por lo menos, todavía está un poco como difuso esto de que habían 17 abogados que lo revisaron, que unos dijeron, que otros no dijeron. Entonces, en definitiva, sí me pareció que las declaraciones de ayer en la comisión fueron poco precisas. Me habría gustado que fuera un poco más preciso, en efecto, muy dentro de lo técnico administrativo, se movió como en eso, tratando un poco como yo de entender desde fuera, desde mi poco conocimiento legal, digamos, me da la impresión de que a lo mejor desde el punto de vista político, las personas, independiente de que tuvieran un rol funcionario que era técnico, debieron haber puesto más alertas, digamos. Si es que no se pusieron. O sea, porque, como insisto, yo creo que todavía está medio difuso y creo que en realidad el gobierno, y en ese sentido, como desde el dolor que significa que nos hayan sacado a la ministra de Bienes Nacionales, creo que el gobierno tomó una decisión para hacer las responsabilidades políticas donde correspondía, digamos. Y se hizo, y bueno, y finalmente esto sigue y sigue y sigue, y me da la impresión de que, por otro lado, la derecha tampoco es que esto lo vaya a dejar descansar, digamos, a pesar de que ya hubo una destitución de una senadora. O sea, yo no sé cuál es la idea de la derecha, cuál es el objetivo político detrás de esto, o es solamente ir aclarando los hechos. O sea, eso a mí me resulta un poco difícil de entender todavía. Sí. Respecto a una de las cosas que decías, Lorena, hay una cosa que como que no se dice mucho, que es que hay una ley que está hecha precisamente para proteger inmuebles de valor patrimonial, que es la Ley de Monumentos Nacionales. Sí. Entonces, no se entiende muy bien por qué no se recurrió a la ley que estaba hecha para tal efecto, claro, y se recurrió a una modalidad, no se entiende bien, en sentido figurado, porque en rigor la diferencia entre un camino y otro es que en el camino que se eligió hay desembolso de dinero, ¿no? Entonces, esto es más o menos políticamente incorrecto decirlo, pero es así, pues, digamos. O sea, se podría haber preservado la casa de Guardia Vieja, y esto hay que decirlo claramente, sin que se le hubieran intentado traspasar 1.000 millones de pesos a la familia Allende. Ahora, ¿la senadora Allende vive en esa casa? No, está bien, pero fíjate que la declaración, por ejemplo, de un inmueble como monumento nacional no obliga al residente a irse. Lo que le impide es venderla. Ese tema sí es mío. Sí. Le impide, claro. Pero bueno, volviendo al tema, Pablo Rodríguez, tuve que escuchar 3 veces lo que dijo ayer la jefa para poder tratar de entender lo que estaba diciendo, y la explicación no es explicación. O sea, en cualquier trabajo del mundo, y yo creo que todo el mundo que nos está viendo y escuchando, Lorena, o es jefe o es empleado en algún lugar, si alguien dice, mira, yo sabía que iba a quedar la escoba, pero yo estoy solo a cargo de esto puntual, por eso no lo dije. En cualquier trabajo del mundo, una persona que dice eso se va para afuera, es despedida. Entonces, como la explicación no es explicación, esto alimenta la hipótesis de que alguien podría haber decidido políticamente esto, incluso contra el consejo que podrían haberle dado los asesores, o otro tipo de especulaciones cualquiera, pero es indudable que la respuesta de ayer, en vez de aclarar, alimenta más especulaciones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, ese cargo que parece menor es muy importante en los gobiernos, sí, y eso creo que sería bueno explicarlo, porque hay figuras que son súper clave en las tomas de decisiones, en las firmas de decretos, las firmas de proyectos de ley. Y la figura de la jefa de la división jurídica de la SECPRE es probablemente una de las figuras más importantes del gobierno. Son siempre muy anónimos, porque no salen en la discusión pública, salvo cuando se equivocan tan fuertemente como en estos casos, pero en general son personas que no salen en la prensa, pero que se encargan justamente de revisar que todo esté desde el punto de vista legal en orden. Y por lo tanto, es muy poco creíble su versión, porque ella, con la responsabilidad que tiene, no es un funcionario más, sino que es un funcionario que tiene, de alguna forma, es un filtro para que justamente algunas decisiones no se tomen erróneamente. Entonces, no es creíble su versión del punto de vista de que ella no pudo haber hecho más, porque de alguna forma da a entender eso.
Y claro, uno piensa que yo creo que lo que está haciendo es proteger al presidente. Pues claro. O sea, más allá de que el presidente esté involucrado desde el punto de vista de la decisión general, lo que está haciendo es de alguna forma asumir la responsabilidad o tratar de asumirla ella, indirectamente. Sí, porque el tema es el siguiente: si ella tiene un cargo tan importante como este y desconoce la Constitución, Sí. entonces es una persona incompetente y o negligente para el cargo, ¿no? Caso contrario es que sí sabía, y el sentido común es que cuando un jefe sabe algo, va donde su jefe y le dice: jefe, sabe que está pasando esto, y el jefe dice: hazlo igual, ¿no? Que es lo que de alguna manera se alimenta como especulación, ¿no? Yo creo que va por ahí. O sea, el problema era muy evidente. O sea, las personas que trabajan en temas de este tipo iban a advertir fácilmente que había una inhabilidad, una incompatibilidad con lo que estaban haciendo la senadora y la diputada, o sea, la senadora y la ministra. Entonces, creo que ella de alguna forma intenta, aunque indirectamente, asumir una responsabilidad de no haber de alguna forma hecho más para evitarlo, pero yo creo que es para proteger al presidente. No tengo otra lectura. O sea, no veo que haya una intención del presidente hacer algo malo, sino que más bien de ella ser de alguna forma el último filtro para que no escale más allá. Yo no creo que escale más allá, no están los votos para ello, pero acuérdense que también está el camino judicial. El presidente declaró hace poco frente al fiscal respectivo frente al caso. Entonces, esto políticamente a lo mejor puede haber terminado con la destitución de la senadora, pero no ha terminado desde el punto de vista legal. Sí. Creo que hay una arista que todavía está en desarrollo, y creo que la responsabilidad incluso de esta jefa de división incluso puede ser más que política. O sea, ella incluso puede haber cometido algunas cosas que vayan contra la ley. Entonces creo que esa dimensión todavía no está del todo finalizada. Lorena, te voy a hacer una pregunta que puede parecer un poco mala onda, porque a propósito Entonces de lo este caso, a propósito de este caso, se ha hablado del manejo de crisis por parte del gobierno y se ha apuntado mucho a la figura del presidente Boric, ¿no? Qué duda cabe que la idea de convertir en monumentos, ¿no?, la casa de Allende y también del presidente Elwin, pueden ser buenas ideas, ¿no? Pero se ejecutaron pésimo. O se ejecutó en el caso de la Casa de Allende. El tema de los indultos en un inicio puede haber estado muy bien intencionado, pero se ejecutó pésimo, ¿no? Con todos los errores que ya conocemos, lo mismo en el caso de la salida de Manuel Monsalve del gobierno, en fin. Lo pregunto porque hay, incluso creo que en una editorial del diario La Tercera la semana pasada, el viernes pasado, decía Boric el común denominador de todas las crisis, ¿no? Y ahí te pregunto por eso, por el factor de Boric, que se instala esta idea de una suerte de incompetencia, y ahí está lo mala onda, ¿no?, porque es un calificativo fuerte, pero que viene desde el presidente, respecto del manejo de las crisis, de muchas veces no tener un conocimiento de cómo funciona la institucionalidad, en fin. Tú como integrante del partido del presidente, ¿qué podrías decir al respecto? Mira, yo le daba hartas vueltas a eso, aunque tú no creas, o que ustedes crean que nosotros no, o por lo menos yo no le he dado vuelta. No habríamos de creer. Claro, no, pero de todas maneras lo señalo en términos de que nosotros enfrentamos un problema como partido que yo creo que tiene que ver con esta necesidad del resto, digamos, de señalar como que esto, como comillas, incompetentes, inexpertos, son muy jóvenes. Bueno, yo no soy joven, pero mis compañeros y compañeras, la mayoría sí, pero y en el fondo como esta instalación de que nosotros o el presidente no sabe hacer las cosas, digamos. Y yo creo que ese es un error, y es un error que desde la autocrítica como partido podemos definir como un error estratégico comunicacional, quizá, porque efectivamente yo creo que muchas de las crisis no han pasado efectivamente por las manos del Frente Amplio en sí. Entonces es como lo que pasó un poco con el caso Monsalve, que finalmente prácticamente estábamos dando explicaciones como si el ex subsecretario hubiera sido militante nuestro, digamos, y no lo era. Sin embargo, creo que, claro, como estas son ideas que efectivamente nacen
porque no hay que negarlo, digamos, el presidente ha tenido buenas intenciones respecto de algunas cuestiones, como fue el tema patrimonial, el tema de los indultos, y así para atrás. Yo creo que también hemos sido poco claros en definir efectivamente las responsabilidades y en general las hemos aceptado. Y yo creo que eso es un error, digamos, porque no necesariamente hemos sido los responsables de las ejecuciones o malas ejecuciones de ciertas cosas. Y yo creo que en eso nosotros tenemos que hacer una diferencia y vamos a tener que aprender a hacer un énfasis distinto de lo que sucede efectivamente cuando existe una idea y esta idea es llevada a cabo finalmente por lo que son lo que se puede llamar las segunda o terceras líneas del Ejecutivo, digamos. Y en ese sentido, sí la autocrítica puede ser a nivel estratégico, comunicacional, como les decía, y no desde el Ejecutivo, sino yo estoy hablando más bien como nuestra, como partido, de dejar que esta sensación como de inexperiencia se instale. Y yo creo que eso sí es un problema que nosotros, y lo digo desde dentro, como en este análisis o en esta reflexión que en lo personal he estado haciendo, digamos, porque efectivamente no es tan fácil plantearse a la ciudadanía y decirle, ¿sabe qué? En realidad nosotros sí nos preparamos, sí tenemos personas que saben, sí sabemos hacer las cosas, cuando viene también ahora una etapa electoral y lo que significa relacionarse con la ciudadanía, digamos. Pero se sigue instalando como esta sensación de que no, en realidad no tienen idea, y yo creo que ese es un problema que nosotros tenemos que enfrentar. Bueno, sigue rodando la discusión política y las interpretaciones. El tema Allende, como ustedes decían, no va a terminar aquí, va a continuar su propio derrotero, entre otras cosas, porque hay procesos formales en desarrollo, comisión investigadora, investigación judicial, en fin. Pablo Rodríguez, muchas gracias, como siempre. Lorena Meneses, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Con Monse damos un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes para adelantar un próximo concierto de los muchos que realiza prácticamente todos los días nuestra sala máster. Vamos y volvemos.